Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a un servicio en línea de United Christian Church. Es para nosotros un placer estar nuevamente juntos, aun cuando no estamos reunidos bajo el mismo techo, aun cuando no podemos abrazarnos, estamos juntos en espíritu, estamos juntos porque nuestro Señor es quien nos llamó, nuestro Señor fue quien pagó el precio por nosotros y es por Él por quien hoy podemos decir que no somos miembros o no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del reino de los cielos y miembros de su familia. Hoy vamos a continuar estudiando los atributos de Dios. Vamos a nuestro segundo atributo, que es la espiritualidad de Dios. Pero primero vamos a, como cada domingo, comenzar con la lectura de un salmo. Y en este caso vamos a ir al Salmo 23. Vamos a leer los 6 versículos del Salmo 23. Y la palabra dice así: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Un salmo como este cobra una significación particular cuando lo leemos en tiempos como los que estamos viviendo. Aun cuando no podemos salir de casa, aun cuando son muchos los que a nivel mundial han enfermado, aun cuando hay escasez de productos, aun cuando no hay gasolina, cuando no podemos utilizar los vehículos para salir, cuando no hay transporte público, cuando hay deficiencias en los sistemas de abastecimiento, sabemos que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Sabemos que en verdes pastos nos hace descansar y junto a tranquilas aguas nos conduce, nos infunde nuevas fuerzas y nos guía por senda de justicia, por amor a su nombre. Sabemos que aun cuando estemos caminando por valles tenebrosos, no tememos peligro alguno, porque Él está a nuestro lado y su vara de pastor nos reconforta. Y sabemos que aún en medio de esta situación, Él dispone un banquete en presencia de nuestros enemigos, unge nuestra cabeza con perfume y llena nuestra copa a rebosar. Sabemos que la bondad y el amor nos seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaremos para siempre. Qué hermosas estas palabras cuando las leemos en el contexto de una situación como la que estamos viviendo en estos días. Qué significativo es este salmo cuando lo leemos en momentos como este. Los invito a que oremos y que preparemos nuestros corazones, nuestras mentes para recibir la palabra de Dios, para conocerlo más profundamente y para que este día podamos ser nuevamente transformados a la imagen de su Hijo. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por un nuevo día para alabarte. Te ponemos nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, nuestros oídos, los ponemos delante de ti y te pedimos que nos ayudes, Padre, a recibir tu palabra, a rendirnos delante de ti, a recibir con un corazón sumiso y humillado, Señor, tu instrucción, para que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, en este camino diario que significa la vida cristiana. Guíanos, transfórmanos, confróntanos, ayúdanos a dejar de lado, Señor, todo lo que queremos, todo lo que planeamos, todo lo que soñamos para nosotros y a abrazar y a asumir, Señor, el plan que tú tienes para nosotros, entendiendo, Padre, que tú eres quien lo sabe todo, que tú eres quien tiene propósitos eternos, Señor, y que frente al placer y al valor de conocerte, Señor, nada de lo que nosotros teníamos antes vale absolutamente nada, Señor. Ayúdanos a decir, como dijo Pablo aquel día, que para nosotros vivir sea Cristo y morir sea ganancia, que estemos dispuestos a considerar todo lo demás como basura, Señor, frente al valor de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Guíanos este día, Padre, y haz a través de nosotros, Señor, la obra que solamente tú puedes hacer. Ayúdanos a ser esos siervos, Padre, que estemos dispuestos a dejar de lado nuestra vida y a
abrazar, Señor, tu plan. Esos siervos que están dispuestos a servirte y a seguirte donde tú nos quieras llevar, sabiendo, Padre, que no hay nada mejor que estar en tu presencia. Te damos el honor y la gloria y te pedimos que nos hables, Señor, a través de estos textos que vamos a ver hoy, y lo hacemos en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, como dije hace unos momentos, hoy vamos a continuar con esta serie de los atributos de Dios. La semana pasada hablamos de la independencia de Dios. Vimos cómo Dios no necesita de nada ni de nadie para existir ni para estar completo. Y aún así decidió de manera libre crearnos para su propia gloria y para su propio gozo. Y habiendo entendido eso, nos damos cuenta de que verdaderamente es un privilegio y es un honor para nosotros ser llamados a servir a ese Dios todopoderoso que no necesita nuestra ayuda para cumplir su voluntad, pero que aún así nos permite participar en sus planes. Es hermoso y es increíble y es un privilegio asombroso darnos cuenta que Dios no nos necesita y aún así nos permite servirle. Pero vemos que es un privilegio aún mayor del que pensábamos. Es más, es un privilegio inmerecido cuando recordamos el precio que Él tuvo que pagar en la cruz para que esto fuese posible, para que pudiésemos servirle. Éramos sus enemigos, lo despreciamos, lo ofendimos desde nuestro nacimiento, y aún así Él decidió venir a este mundo como uno de nosotros. Vivió una vida perfecta, la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Se ofreció a sí mismo como sacrificio para pagar el precio que su propia ley demandaba, el precio que su propia ley exigía por nuestras transgresiones y por nuestros pecados, y lo hizo a pesar de que no necesitaba hacerlo. Qué hermoso estudiar la independencia de Dios y ver cuán increíble es la realidad de que a pesar de que Él es un Dios independiente, decidió llamarnos y hacernos partícipes de su plan. Hoy vamos a estudiar el segundo atributo en nuestra lista, y es un atributo diferente. Vamos a estudiar la espiritualidad de Dios. Como ya vimos, su independencia es algo que Dios no comparte con nadie. La independencia de Dios es algo que solamente Él posee. No hay ningún otro ser autoexistente, autosuficiente en el universo. Y por eso llamamos a la independencia de Dios un atributo incomunicable. Por otro lado, la espiritualidad de Dios es diferente en cierto sentido porque Él ha compartido con nosotros parte de su esencia espiritual. No somos espíritu como Él es, pero sí compartimos de una manera esa esencia espiritual. Como humanos tenemos un espíritu que puede adorar a Dios, que es espíritu. Como humanos tenemos un espíritu que puede relacionarse personal e individualmente con Dios, que es espíritu. Como hicimos la semana pasada, hoy vamos a dividir el sermón en tres partes. Por un lado, vamos a ver cuál es el significado del atributo. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las consecuencias de ese atributo para toda la creación. Y en tercer lugar, cuáles son las implicaciones de ese atributo de la espiritualidad de Dios para nosotros como iglesia. Y vamos a comenzar con el significado. Cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, estamos señalando una forma de existencia que es completamente diferente y que solo es compartida parcialmente por algunas de sus criaturas. Estamos hablando de una existencia superior, de una existencia diferente. Ahora, como seres creados, como seres que caímos en pecado, como seres que buscamos nuestra propia satisfacción, tenemos la tendencia inevitable a evaluar y a entender y a tratar de entender todas las cosas en base a aquello que podemos percibir con nuestros sentidos, con nuestros ojos, con el tacto, con nuestro olfato. Y es por eso que una de las primeras preguntas que tal vez suele hacerse a alguien que está reflexionando sobre Dios es: ¿de qué está hecho Dios? ¿Tiene Dios un cuerpo como el nuestro? ¿Existe en Él algún tipo de forma material o es energía? ¿Cómo es Dios? ¿Es material? ¿Es energía? Y cuando vamos a la Biblia nos encontramos con que la respuesta correcta a esa pregunta es ninguna de las anteriores. En Juan 4:24, en ese pasaje de la mujer samaritana, cuando Jesús hablaba con esa mujer, le dijo claramente que Dios es
espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es espíritu? Se dice muy fácil, pero las implicaciones de eso son tremendas. A lo largo de toda la Biblia encontramos muchos pasajes que nos muestran hasta qué punto la persona de Dios trasciende nuestra capacidad limitada de entender la realidad, nuestra percepción limitada de entender este mundo. Permítanme mostrarles solo algunos ejemplos. Vamos primero al Salmo 139. Vamos a leer los versículos 7 al 10. Dicen así: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Hermanos, como podemos ver, Dios está en todas partes. No hay lugar donde podamos escondernos de su presencia. Todo su ser llena toda su creación al mismo tiempo. Todo Él está en todas partes al mismo tiempo. Y eso significa que no podemos pensar en Dios en términos de tamaño o en términos de forma. Déjenme ponerles un ejemplo. Si nos bajamos de un autobús, en algún momento vamos a tener un pie en el autobús y otro en la calle. No podemos tener ambos pies en el autobús y ambos pies en la calle al mismo tiempo. Una parte de nuestro cuerpo no puede estar en diferentes lugares de forma simultánea. En el caso de Dios eso no es problema. Dios sí puede, porque Él no es un ser material. Dios es espíritu. Y en este mismo orden de ideas, si vamos al primer libro de Reyes, al capítulo 8, versículo 27, podemos leer lo siguiente. Pero, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Hermanos, Dios no puede ser medido. No puede estar contenido dentro de un edificio, ni siquiera dentro de un universo. No puede ser percibido con nuestros sentidos o descrito en términos de espacio, porque de nuevo, Él es espíritu. Él está en un nivel completamente diferente. Como diríamos coloquialmente, Él juega en su propia liga. Por eso, en Éxodo 20, Él mismo dice, Éxodo 20, versículos 4 al 6, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Siendo tan diferente, tan superior e infinito, trascendiendo todas las cosas físicas que podemos percibir con nuestros sentidos, siendo indescriptible para nuestras mentes limitadas, Dios es celoso al prohibirnos que intentemos hacer una imagen de Él. Tratar de hacer una imagen que represente a Dios es limitar su existencia. Es imposible que podamos representar un Dios de esta magnitud en una pequeña imagen. De hecho, ni siquiera podemos decir qué significa realmente que Dios es espíritu. Es algo que simplemente está fuera de nuestro alcance. Cualquier intento de describirlo con nuestra limitada comprensión de la realidad fracasará de manera rotunda. Lo único que podemos decir a ciencia cierta es que Dios es espíritu. Signifique eso lo que signifique, que existe de una forma que es completamente superior. Ni siquiera podemos tratar de averiguar cómo es esa forma, pero Él es espíritu y es infinitamente superior al resto de su creación. Hay un teólogo que se llama Wayne Grudem, es muy famoso y escribe un libro de teología sistemática. Él define la espiritualidad de Dios de la siguiente manera. Es una definición hermosísima y muy precisa. Él dice: la espiritualidad de Dios significa que Dios existe como un ser que no está hecho de materia alguna, no tiene partes ni dimensiones. Nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir y es más excelente que cualquier otra clase de existencia.
Y en este punto alguien podría preguntarse, bueno, si Dios es espíritu y si el ser espíritu lo pone en un nivel totalmente superior al de su creación, no deberíamos considerar ese atributo como algo exclusivo de él. No deberíamos considerar la espiritualidad de Dios como un atributo exclusivo de Dios, como un atributo incomunicable de Dios. La respuesta es sí y no. Y vamos a ir a la segunda parte del sermón para que entendamos el por qué. La segunda parte del sermón, como ya dije, es las consecuencias de esa espiritualidad de Dios para toda la creación. Como ya dijimos, cuando nosotros como humanos miramos a nuestro alrededor, solo podemos entender lo que nuestros ojos nos permiten ver. Solo podemos sentir lo que nuestros sentidos corporales nos permiten percibir. Pero también dijimos que esto no significa que lo que podamos ver sea la única dimensión de la realidad. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran cómo la realidad no se limita a lo que podemos ver, a lo que podemos sentir. Y déjenme mostrarles solamente un par de ellos. El primero está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Y dice así: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículos 54 al 56, cuando Esteban estaba a punto de ser sacrificado. Ya él había predicado sobre Cristo, ya había dado aquel sermón maravilloso, y ya todos los líderes religiosos estaban con ínfulas y con deseos enormes de matarlo. Y los versículos dicen así: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hermanos, en ambos pasajes vemos que hay aspectos de la realidad que no son visibles para nosotros a menos que Dios nos permita verlos. En el caso de Eliseo, vemos que los ojos de su siervo fueron abiertos para que viera las legiones de ángeles que estaban combatiendo por ellos. En el caso de Esteban, el Señor abrió el velo, abrió sus ojos para que viera la gloria de Dios y viese a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Ahora, esto también implica que así como hay distintas dimensiones de la realidad, hay distintos tipos de seres, tanto en los cielos como en la tierra. Algunos de esos seres son inmateriales, otros tienen cuerpos físicos, pero todos ellos, sin excepción, son infinitamente inferiores a Dios. Por ejemplo, Dios creó los ángeles y vemos a lo largo de la Biblia distintos tipos de ángeles mencionados. Algunos de ellos son ángeles buenos, otros son ángeles caídos, son los que en el Nuevo Testamento son llamados demonios. Ahora, el hecho de que no podamos verlos no significa que no sean reales. Están ahí y cada uno de ellos tiene un lugar específico en la creación de Dios. Por otra parte, existen los animales y existen las plantas. Podemos verlos y tocarlos. Podemos oler su aroma, incluso podemos alimentarnos de ellos. Y cada uno fue diseñado por Dios y tiene un lugar específico en la creación, al igual que lo tienen los ángeles. Pero hay al menos un tercer grupo, los seres humanos, nosotros, que fuimos hechos por Dios a su imagen y semejanza. A nosotros, que nos fue dado un espíritu que puede adorar a Dios y relacionarse personalmente con Él. Nosotros como seres humanos tenemos un lugar especial en la creación. Dios nos ordenó llenar la tierra y cuidarla en su lugar. Nos dio la comisión de representarlo y administrar el planeta que Él creó. Ahora piensen en lo siguiente: a pesar de que fallamos en obedecer a Dios,
a pesar de que fallamos en representarlo. Él hizo por nosotros cosas que no hizo por ninguna otra criatura. Ningún otro ser fue creado a su imagen y semejanza. Para ninguna otra criatura Dios decidió y planificó una misión de rescate, y menos aún un plan que implicara un nivel tan alto de compromiso y de sufrimiento para Él mismo, como lo fue la cruz. Cuando pensamos en eso, es a la vez sorprendente y aterrador, por lo menos para mí, ser un humano, porque implica, por un lado, un privilegio enorme, haber sido creado a imagen y semejanza del Dios todopoderoso e infinito, a su imagen y semejanza. Pero es aterrador porque coloca sobre nosotros una responsabilidad tremenda, la responsabilidad de representar a ese Dios perfecto delante de su creación. Y con eso en mente, quiero que vayamos al tercer punto del sermón, que es las implicaciones de la espiritualidad de Dios para la iglesia. Y vamos a comenzar esta última parte leyendo un par de versículos del capítulo 4 de Juan, de ese pasaje hermoso del encuentro de Dios con la samaritana. Vamos primero a leer los versículos 19 y 20. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. En este pasaje Jesús tuvo un encuentro con aquella mujer samaritana, una mujer que era pecadora, una mujer que había sido despreciada por su pueblo porque tenía varios maridos, probablemente había estado con el marido de muchas mujeres del pueblo. El hecho es que después de guiarla para que ella se diera cuenta de que él no era un judío común y corriente, para lo cual básicamente tuvo que mostrarle que él conocía todos sus pecados y que él sabía que ella había estado con varios hombres y que ahora estaba con uno que no era su esposo, ella reaccionó en la manera que la mayoría de las personas lo habrían hecho. Lo que hizo ella fue preguntar: Señor, ¿dónde debo ir a adorar a Dios? ¿Al templo o a la montaña? ¿Cómo lo adoro? ¿Cómo me visto? ¿Qué me pongo? ¿A qué lugar voy? ¿Qué ritual hago? ¿Qué debo hacer para adorar a Dios? Y un poco basándonos en lo que hemos estado leyendo en estos minutos y en lo que hemos hablado, incluso aunque no supiésemos cómo concluye este pasaje de la mujer samaritana, podríamos hasta adivinar por lo menos la primera parte de la respuesta de Jesús. Nos imaginaríamos a Jesús diciéndole a esta mujer: mujer, Dios no está en el templo ni en la montaña. Dios no puede ser contenido en un edificio humano. Dios trasciende cualquier montaña. Dios trasciende toda la creación. Ahora vamos a ver cómo le responde Jesús. Vamos a ir a los versículos 21 al 24 y dicen así: Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Como podemos ver, Jesús está diciendo claramente que Dios no debe ser adorado en un cierto lugar o de una cierta manera. Dios no estaba en el templo, no estaba en la montaña, Dios no está en una iglesia, Dios no está en un lugar específico, no está en una plaza, no está en un lugar creado por los hombres. Según Él, la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. Ahora la pregunta es: ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad? Y esta frase ha sido traducida de distintas maneras. En algunas Biblias leemos en espíritu con S mayúscula, pero en otras solamente dice en espíritu con S minúscula. Ahora, si vamos al texto griego, lo que encontramos es que dice en neumati kai aleteiai. Básicamente no hay el uso de la S mayúscula, lo que nos pudiera llevar a pensar que la verdadera adoración ocurre en el espíritu del adorador. Es un tema de una adoración espiritual, una adoración a través de ese espíritu que el Señor nos ha dado, no a través de nuestra carne, no a través de nuestra naturaleza pecaminosa. No es el propósito de este sermón
discutir cuál es el significado del resto de la frase, que es, dice en espíritu y en verdad. Pero solamente al entender, con solo entender que la oración de Dios es algo que solo puede ocurrir en el espíritu de una persona, ya podemos ver una pista importantísima, una pista crucial para entender uno de los elementos más básicos de la vida cristiana. Es un hecho, hermanos, que tiene que ocurrir algo sobrenatural para que un pecador, para que una persona, un ser que vive en la carne buscando su propia voluntad, pueda adorar a un Dios infinito, santo, 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 y hacerlo en espíritu. En otras palabras, es completamente imposible adorar a Dios desde nuestra naturaleza pecaminosa. Es totalmente imposible adorar a Dios desde nuestro egoísmo, desde nuestro pecado, desde nuestro deseo de cumplir nuestros propios planes. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3? Vamos a leer esos versículos 5 al 6 de Juan 3. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Pablo mencionó e hizo referencia a esta realidad cuando le dijo a los romanos, lo vemos en el capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. De lo que Pablo nos estaba hablando era de una relación uno a uno con Dios. De lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo era de nacer nuevamente, de relacionarse con Dios no a través de la carne, porque la carne es carne y lo que es nacido de la carne no puede adorar a Dios. Y para poder adorar a Dios debemos nacer de nuevo, debemos nacer del Espíritu. Si ese Espíritu no está ahí presente, no podemos adorar a Dios. Hermanos, para nosotros que confesamos ser cristianos, que nos llamamos a nosotros mismos discípulos de Cristo, representantes del reino de Dios, debe quedar completamente claro que nuestra relación con Dios no es algo que puede ocurrir en un edificio, a través de una serie de rituales. Nuestra relación con Dios no es algo que ocurre los domingos, nuestra relación no es algo que ocurre durante un estudio bíblico, nuestra relación con Dios no es algo que hacemos externamente. Nuestra adoración a Dios debe ocurrir dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y no tiene nada que ver con el lugar al que vamos ni con las cosas que hacemos. No tiene que ver con un templo, no tiene que ver con una iglesia, no tiene que ver con una serie de rituales, no tiene que ver con las posiciones que tomamos, con la manera en que nos vestimos. Hermanos, en pocas palabras, nosotros pudiéramos ir a la iglesia todos los domingos, levantar nuestras manos y poner cara de espirituales, cantar a todo volumen y gritar ¡amén! A todas las palabras que diga el predicador y estar adorando a un Dios con minúscula que nuestra carne quiere adorar en lugar del único Dios que merece toda la adoración. Podemos estar adorando a un Dios pequeñito fabricado en nuestra mente, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestra concupiscencia, a nuestro pecado, en lugar de aquel Dios que se ofreció a sí mismo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Aquel que solo puede ser adorado en espíritu. Como hemos visto hoy, hermanos, Dios existe de una manera completamente diferente a toda su creación, de una manera que es infinitamente superior e inentendible para nosotros. Él es espíritu. Y como cristianos no podemos pretender adorar a un Dios tan magnífico con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra carne. No podemos pretender adorar a un Dios infinito, santo, 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 a través de una carne que está manchada por el pecado, a través de una vida que no honra la ley de Dios, a través de una vida que busca únicamente el beneficio personal. Así que la pregunta que quiero hacerles hoy, para terminar con este sermón, es una pregunta, por un lado, bastante simple, pero a la vez muy seria. ¿Estamos seguros de que estamos adorando a Dios en nuestro espíritu y no en nuestra carne? ¿Estamos realmente seguros de que cuando adoramos a Dios lo hacemos en espíritu?
no a través de nuestras acciones, no solamente con palabras, no solamente con rituales, no solamente yendo a algún sitio. Es nuestra adoración el resultado de la gratitud que proviene de saber en nuestro espíritu que aunque nacimos pecadores, que aunque no merecíamos ser perdonados y aceptados por Dios, fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesús y fuimos reconciliados por Dios con su gracia, que fuimos salvos por gracia a través de la fe y que solo a través de Jesús tenemos acceso al Padre. Es nuestra adoración el reflejo de ese entendimiento, es nuestra adoración el resultado de saber que Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer y que a través de nuestra fe en el único nombre que está sobre todo nombre es que podemos llegar a ser reconciliados con Dios. Vamos a tomar estos días, los invito a reflexionar durante estos días, a meditar en estos días en la respuesta a esta pregunta. A ir a la presencia del Señor, a preguntarle, a pedirle guía para que nos ayude a entender su voluntad y a apropiarnos de ella, para que nos ayude a adorarlo verdaderamente en espíritu y no a través de rituales, no a través de lugares, que podamos adorarlo realmente porque hemos experimentado en carne propia ese nuevo nacimiento, porque hemos experimentado en carne propia el milagro de haber sido rescatados de una condenación eterna a través de la sangre de Jesucristo y de haber sido llevados a su presencia por su gracia. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor, la gloria, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te pedimos que en este día nos ayudes a poner de lado, Padre, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras opiniones. Te pedimos que este día, Señor, nos ayudes a entender cada día, a entender más profundamente, Padre, que tratar de explicarte, tratar de definirte a ti es algo que no podemos hacer. Que tratar de circunscribirte o encerrarte a ti en templos o de poder decir, Señor, que podemos alabarte a través de cuerpos y mentes finitas es absolutamente imposible, Señor, y que debemos entender y regocijarnos en ello, que tú existes de una manera absolutamente superior e infinita, que existes de una manera en que nosotros ni siquiera podemos imaginar y que aún así, Señor, tú nos permitiste y nos has dado a nosotros como seres humanos la capacidad, nos diste un poquito de eso y nos diste la capacidad de relacionarnos contigo, que eres espíritu, a través de nuestro propio espíritu. Nos diste el privilegio, Señor, de relacionarnos contigo de una manera íntima y personal. Y hoy te pedimos, Señor, que nos guíes a cada uno de nosotros a un encuentro cada vez más profundo, cada vez más cercano, cada vez más real y cada vez más transformador contigo, Señor. Que nuestra vida sea un instrumento tuyo para que tu nombre sea glorificado en las naciones. Que nuestra vida sea un instrumento tuyo para que la gente llegue a los pies de la cruz, Señor, se arrepienta y comiencen a glorificarte y alabarte. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, y quedamos en tu presencia en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.